Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Así concluye Lucas la narración de los eventos de la fase de preparación de Jesús. Es muy posible que Jesús tuviese una formación académica formal, de acuerdo a lo que esto era en la época en la que él creció. De esto vamos a estar hablando en este episodio. Bienvenidos a Contexto. Estamos muy contentos que nuevamente nos acompañen en estos episodios de la vida y ministerio de Jesús. Es nuestra oración que el contenido que usted ha estado viendo, que ha estado escuchando, le anime a usted primeramente y también usted pueda sentirse un poquito más capacitado en el momento de enseñar estos eventos a las personas en quienes ustedes están invirtiendo. Realmente estamos orando y anticipando un movimiento hacedor de discípulos en Latinoamérica que impacte también esta y muchas otras generaciones. Hemos venido estudiando la fase de preparación de la vida de Jesús. Lucas dice que Jesús tenía 30 años aproximadamente cuando él inicia su ministerio. Entonces esta fase de preparación previo a su ministerio público es de aproximadamente 30 años. En los últimos episodios, en los últimos eventos que hemos estado compartiendo con ustedes, estuvimos hablando de la visita de los sabios de Oriente, ¿verdad? Quienes trajeron cofres, y tenemos en la narrativa que presentaron 3 obsequios: oro, incienso y mirra, suficientes, y el tipo de mercadería, por así decirlo, que era de fácil venta o de fácil intercambio para la época en la que Jesús creció. Esto pudo ayudar a José y a María en su siguiente etapa de vida, que fue lo que sucede una vez que los sabios deciden no pasar por Jerusalén y decirle a Herodes, si recuerdan la historia, porque Herodes quería ir y adorar a Jesús también, recuerdan. Estos sabios se van por otro camino, instruidos en sueños, y luego lo que hace Herodes, enfadado, es que envía a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, de acuerdo a la información que él había adquirido tanto de los diferentes escribas y diferentes estudiosos de la época, como de los sabios de Oriente cuando ellos salieron para visitar a Jesús. Entonces, un ángel nuevamente se le aparece a José y le dice: toma al niño y a su madre y váyanse a Egipto, porque Herodes tiene planeado matar al niño. Él se levanta, ahora con suficientes recursos, y se trasladan hasta Egipto, varios días de camino, y posiblemente por algunos años es que ellos viven allá en Egipto. Y hasta ahí habíamos quedado con nuestro estudio cronológico del momento. Hoy día vamos a llegar al final de los acontecimientos que, de acuerdo a Mateo y Lucas, tenemos de esta fase. Entonces vamos a ir un momentito al libro de Mateo, capítulo 2 y versículo 19, y dice así: después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: lo llamarán Nazareno. Me encanta en este punto cómo José ya estaba acostumbrado a distinguir la dirección de Dios a través de sueños y de ángeles, y su obediencia había incrementado.
me imagino yo, porque cada vez de que Dios se le revelaba, él estaba listo para hacer lo que Dios le estaba encomendando. Estando en Egipto, posiblemente, vamos a especular, algunos años. El pasaje que nos hace pensar esto es la profecía en Ageo, que dice que cuando Israel era joven, de Egipto llamé a mi hijo. Es posible que Jesús haya vivido en Egipto algunos años. Si él se fue de aproximadamente 2 años de edad, que es la edad que entendemos que tenía Jesús cuando Herodes mandó a matar a todos los niños, y pudo haber vivido de 2 a 4 años en Egipto, entonces este acontecimiento sucede cuando Jesús tenía 6 años. Dice el texto que el ángel les dice, váyanse a la tierra de Israel. Aparentemente, y según lo que entiendo yo, José dijo, vamos a regresar a Belén, donde en algún momento estuvimos viviendo, por posiblemente 2 años antes de que Herodes mandara a matar a todos los niños. Ellos van de Egipto subiendo hacia la tierra de Israel y pienso yo que encaminados hacia Belén. A medio camino, nuevamente el ángel se le vuelve a aparecer, dice el versículo, advertido por Dios en sueños, se retiró a la tierra de Galilea. El ángel les dice, no vayan a Belén, no vayan al distrito de Judea, porque quien está reinando ahí es Arquelao. Arquelao es uno de los 3 hijos de Herodes el Grande, quien heredó esta parte del reino, junto con al norte Antipas, Herodes Antipas y Herodes Felipe, lo que era la zona de Perea. Arquelao era el que era el rey en Judea, entonces el ángel le dice, no se vaya ahí, váyase al norte. Y me encanta también cómo Mateo nos presenta, nos introduce al pueblo de Nazaret como si fuese la primera vez que es mencionado en la Escritura. Dice, y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Recuerden, María recibió el anuncio de su embarazo en Nazaret. Ella estaba comprometida a casarse con José mientras ambos vivían en Nazaret. Nazaret no es un lugar nuevo para ellos. Es el inicio, es el lugar del inicio de su vida juntos, es el lugar del inicio de su aventura obedeciendo a Dios. Y habíamos especulado en algunos episodios anteriores que posiblemente en Nazaret no fue que ellos no fueron bienvenidos, pero me imagino yo era mal visto su matrimonio debido a que José decidió tomar a María como esposa cuando ella estaba embarazada, posiblemente de algún otro hombre, o si fue embarazo de José, no era en el tiempo correspondiente. Por lo tanto, su matrimonio se pudo ver un tanto arriesgado, ilegítimo tal vez. También vimos en el nacimiento de Jesús, cuando ellos estuvieron en Belén, que no había lugar para ellos en el cuarto principal, en la cataluma. Y también especulábamos, hacíamos preguntas al texto de cómo es posible que en la familia de José no hayan priorizado el nacimiento de este niño, de Jesús. Bueno, había muy posiblemente un alto grado de vergüenza, un alto grado de rechazo para ellos, y lo que les ofrecieron fue el lugar donde estaban los animalitos también. Ahora entonces ellos, y aquí es donde el humor divino también sobresale un poco, Dios decide enviar a José, a María y a su hijo, a Jesús, a un pueblo donde posiblemente él iba a experimentar un tipo de rechazo, pero ahora no como un bebé o como una mujer embarazada, ahora como un niño y eventualmente también como un adolescente. El siguiente evento que tenemos no lo encontramos en el Evangelio de Mateo. De hecho, si seguimos la lectura después del regreso de ellos de Egipto hacia Israel y eventualmente Nazaret, lo que Mateo nos va a seguir contando es el ministerio público de Juan el Bautista. Ellos ya estando grandes, recuerde que entre Juan Bautista y Jesús hay 6 meses de diferencia. Pero Mateo, después de este evento, nos lleva al ministerio público de Juan el Bautista. Entonces hay aproximadamente ahí unos 25 años tal vez antes de que esto suceda. Vamos a ver el siguiente evento entonces en el libro de Lucas, que va a terminar haciendo algo muy parecido.
Vamos a Lucas capítulo 2 y voy a leer a partir del versículo 41. Dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. En Lucas 2:40 dice así: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:40 es cuando Jesús es todavía un niño. Ahora en Lucas 2:52, un pasaje muy parecido que dice y nos comenta sobre el crecimiento en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, pero de Jesús con 12 años de edad. Así que a lo largo de este proceso en la vida de Jesús, lo vemos a Jesús creciendo en sabiduría, en el entendimiento muy posible de las Escrituras. Y vamos a hablar de esto dentro de un momentito. Desmenucemos un poquito el evento que acabamos de leer. Ahora Jesús tiene 12 años de edad. Muy posiblemente para una festividad, una costumbre que se llama el Bar Mizvah. Esto significa que el muchacho era independiente de su crecimiento espiritual. Hoy día es una celebración que se hace a los 13, 14, 15 años de edad. Es muy posible que Jesús la había hecho ya a los 12 años. Por eso pienso yo que el Evangelio nos dice que Jesús tenía 12 años, como para introducirnos en el contexto de lo que estaba sucediendo. Y la otra cosa es que vemos a Jesús independientemente haciendo preguntas y respondiendo, o sea, dando su opinión sobre algunos pasajes con algunos sabios, algunos rabís en el templo. Entonces eso nos da luz a pensar de que Jesús tenía la edad suficiente para ser independiente de su crecimiento espiritual. El pasaje dice que ellos fueron a una fiesta que se llama la Pascua. Esa es una fiesta anual que celebra y recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es una de las 3 festividades a la cual todos los judíos son invitados a participar en el templo. El templo está en Jerusalén. Y muy claramente dice el texto acá que ellos todavía, siendo Jesús de 12 años, vivían en Nazaret, lo cual significaba días de viaje, posiblemente en caravana, como también el texto nos va a dar a luz a pensar. Algunos días de viaje, en caravanas, en grupos de personas que se trasladaban a lo largo del territorio hasta llegar a Jerusalén para la fiesta. Dice el texto que Jesús, otra vez independiente espiritualmente hablando de su crecimiento, decidió quedarse un tiempito más en el templo. Los padres de Jesús dijeron, él debe estar con los primos, seguramente se adelantaron, van un poquito más adelante, qué sé yo, y dice que les tomó un día de camino caer en cuenta que Jesús no estaba entre la caravana, entre la multitud de personas que iban viajando. Entonces deciden devolverse a Jerusalén y les tomó 3 días encontrar a su hijo.
Cuando lo encuentran, se percatan que Jesús está debatiendo. Y de hecho, en la cultura judía rabínica de la época, debatir no es problema. Tener diferentes opiniones sobre algunas cosas no es problema. Se hace a través de las preguntas también. Jesús hacía preguntas y Jesús respondía a preguntas. Una manera muy formal y muy culturalmente aceptable dentro de la época en que Jesús creció. No era correspondiente, no era debido para los niños menores de cierta edad, posiblemente 12, ni las mujeres tener este tipo de posibilidad de debatir, de crecer en el conocimiento públicamente. Solamente para los varones mayores, en este caso estamos observando, especulando, de 12 años, que es cuando Jesús muy posiblemente había hecho ya su bar mitzvah. De hecho, he leído en algunos lugares o comentarios que posiblemente esta fue la Pascua o la primera Pascua en la que Jesús, como un muchacho independiente de su crecimiento espiritual, pudiese haber tenido el privilegio de sacrificar el cordero pascual para su familia, porque el cordero era algo que se hacía como familia, y si la familia era muy pequeña, entonces se ponían de acuerdo con 2 familias y sacrificaban un solo cordero. Pero algunos comentaristas han dado a luz a pensar de que esta bien pudo haber sido la primera vez que Jesús tuviese esa oportunidad como un hombre adulto, espiritualmente hablando, ¿no? Jesús se percata que sus papás llegan y su mamá le dice: hey, Jesús, te hemos estado buscando. Aunque Jesús es mayor, hablando de su crecimiento espiritual, todavía él sigue sujeto a la educación de sus padres. Y Jesús le responde: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Es interesante cómo María le dice: tu papá y yo te hemos estado buscando. Y Jesús asocia que él está en la casa de su padre. Algunas cosas que podemos observar acá y posiblemente especular es si a este punto, a los 12 años, Jesús llegó al entendimiento de que él era el Mesías, de que él era enviado de parte de Dios para el mundo. Tal vez un poco temprano para el gusto de muchos, que un adolescente apenas de 12 años tuviese este peso de responsabilidad, ¿no? Lo que quiero recordarles es que lo que hace que Jesús tenga este tipo de sabiduría y entendimiento y conocimiento para la edad de 12 años fue muy arraigado a la costumbre del estudio de las Escrituras del Primer Testamento que el pueblo de Israel acostumbraba a hacer. Acá vamos a entrar un poquito a lo que sabemos extrabíblicamente hablando de cómo se formaba un rabí en tiempos de Jesús. Cabe también aclarar que la formación rabínica no se oficializó de forma formal, valga la redundancia, hasta después de la destrucción del templo en el año 70, porque el grupo de fariseos fueron los responsables de continuar con las costumbres y con la formación del pueblo de Israel después de que ellos no tenían un lugar donde adorar. Y eventualmente se inicia o se especifica la formación rabínica, que conlleva de 3 etapas, posiblemente 4, dependiendo de dónde encontramos nosotros la información. Pero no hay duda de que para llegar a ese punto de una formación rabínica formal, se tuvo que basar de las costumbres de la época anterior. Hay 3 niveles de formación en el proceso para llegar a ser un rabí. La primera escuela se llama Bet Sefer, la casa del libro. En Bet Sefer, los niños entre sus 5 y sus 12 años van a asistir a la sinagoga para ser formados en la educación de la Torá. Es lo que ellos van a estudiar y posiblemente memorizar. No sé si usted lo ha pensado, pero era poco probable que para tiempos de Jesús hubiese un primer testamento de bolsillo, como a veces digo yo. Ellos no tenían el acceso tan fácil a la escritura. Usualmente los papiros o los rollos se mantenían en las sinagogas.
y habían suficientes sinagogas para que los papiros que habían en esa época se rotaran. Entonces en diferentes sinagogas habían diferentes libros o diferentes rollos. En cada sinagoga se estudiaba la Torá. Posiblemente entre semana los niños entre 5 y 12 años, como les digo, iban a la sinagoga para aprender el idioma, para aprender el hebreo, para aprender las costumbres judías y para memorizar el texto bíblico. Se piensa que para la edad de 12 años, la mayoría de muchachos y muchachas judías se familiarizaban bastante bien con todo el contenido de la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o del Primer Testamento. Una vez que concluía esta formación, entonces para los niños se daba el bar mitzvah. Ahora, esto es una costumbre más actual. No sabemos, no podemos bíblicamente o extrabíblicamente comprobar que Jesús tuviese una festividad como esta. Es algo que con la tradición de los últimos siglos se ha hecho en la cultura judía. Otra vez, toda costumbre usualmente tiene una raíz de algo que se viviera, que se practicara en tiempos antiguos, ¿no? Para las mujeres también había una celebración, bat mitzvah, un poquito diferente. Bar mitzvah para los hombres, bat mitzvah para las mujeres. Pero igualmente había como un tipo de graduación, es como lo podemos entender. Los chicos que tenían potencial para seguir estudiando la Tanaj o el Primer Testamento, de los 12 a los 14 o 15 años aproximadamente, continuaban el estudio en las sinagogas en lo que se llama Bet Talmud, la casa de instrucción, ¿sí? Posiblemente Jesús tuvo esa formación. Otra vez, estamos hablando de cómo eso se institucionalizó después de la destrucción del templo del año 70. En Bet Talmud se van a seguir estudiando y memorizando el resto de las escrituras del Primer Testamento. Después de que los muchachos llegaran a los 15 o 16 años, si tenían la capacidad y el potencial de seguir estudiando para llegar a convertirse en un rabí, eran escogidos por un rabí reconocido en su pueblo. Y cuando este rabí se acercaba a un muchacho y le decía, sígueme, lo que significa, usted tiene la capacidad de ser como yo. Al final de este proceso usted va a saber lo que yo sé. Eso sí, había todo un proceso de inducción o de introducción. Los rabí de la época no escogían a todos los chicos. No todos los chicos fueron escogidos para servir o para estudiar bajo la tutela de un rabí. Ahora, a la par de esto tenemos que mencionar algo. La mayoría de familias en tiempos bíblicos tenían un tipo de vocación. Y eso es lo que entendemos nosotros de José, el padrastro de Jesús. Él era carpintero o alguien más bien que trabajaba en la construcción. Tectón es la palabra que se entiende en el griego. Alguien que trabajaba con piedra, con herramientas, con algo de madera, porque la mayoría de construcciones de la época no eran de madera, eran de piedra, de hecho. Pero esa era la vocación de José, que muy posiblemente Jesús también adaptó o aprendió y eventualmente ejecutó. No había ningún problema en pensar en que alguien tuviese formación profesional y formación espiritual a la vez. Eso sí, para llegar a ser un rabí debías pasar por un proceso de formación. Bet Sefer, Bet Talmud. Cuando un rabí te invitaba, te decía sígueme, empieza la tercera etapa que se llama Bet Midrash o la casa de la enseñanza. Era bajo la instrucción de un rabí. El rabí era el responsable de compartirle su manera de interpretar la ley. Hasta este punto, los muchachos ya tenían el texto en su corazón. Se lo sabían de memoria. Sí, posiblemente a través de historias y algunas otras cosas memorizadas literalmente. Y como les decía, había todo un proceso de inducción o de entrenamiento, no de entrenamiento, pero de prueba, antes de que un rabí escogiera a un potencial discípulo. Entonces posiblemente sucedía algo así.
Cuando un muchacho, después de pasar Bet Sefer y Bet Talmud, tenía el potencial, la posibilidad, lo cual no eran todos, de continuar sus estudios, seguía a un maestro reconocido de su pueblo por unos días. Cuando él estaba listo para acercarse a su maestro, porque era un maestro al que él se imaginaba siguiendo, se acercaba a él y le hacía una pregunta como esta: Maestro bueno, sé que tienes pasión por la palabra, sé que también tienes entendimiento de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Esa era una pregunta muy posible que hacía un muchacho cuando estaba interesado en seguir a un maestro. El maestro entonces le respondería: gracias por ver mi pasión por la escritura y que Dios me está instruyendo a mí también. Pero tengo algunas preguntas para ti. Y entonces el maestro le hacía unas cuantas preguntas con respecto a saber, o para poder medir más bien, el entendimiento que este muchacho tenía de la ley. Recuerden, ya este muchacho lleva unos 9, 10 años de formación académica dentro del contexto académico que podemos entender de aquella época. O sea, este muchacho asistía a la sinagoga regularmente para estudiar y memorizar la Tanaj, el Primer Testamento. El maestro le hacía unas cuantas preguntas de memorización y otras preguntas de interpretación. El maestro entonces se volvía al muchacho y le decía: veo tu pasión por el texto también, pero regresa a tu pueblo y sé el mejor panadero que pueda ser, o sé el mejor constructor que pueda ser, pero no tienes lo necesario para ser como yo. O sea, no me puedes seguir. O el maestro, admirado, podría decirle: sígueme. Y a partir de ese momento, ese muchacho se comprometía a estar con el maestro a lo largo del día por mucho tiempo, para no solamente aprender lo que el maestro sabía, pero también vivir como el maestro vive, hacer prácticamente una copia de su maestro y eventualmente convertirse en un rabí también. Eso es lo que sabemos de la formación informal o formal, como queramos verlo, en tiempos, otra vez, después del año 70, que muy posiblemente fueron el resultado de las tradiciones de los siglos o de las décadas, anteriores. Podemos especular entonces que Jesús tuviese un tipo de formación como esta. Lo vamos a ver en su ministerio público. Jesús parecía, que no tenía problema en entrar a una sinagoga y enseñar. De hecho, en su propia sinagoga, en 2 ocasiones, él llega y sin ningún problema, él toma el escrito, el papiro, él va a leer y va a interpretar. Bueno, estas posibilidades fueron muy posiblemente por el hecho de que Jesús tuviera, por así decirlo, la certificación para hacerlo, que él tenía la formación para poder llegar a enseñar en una sinagoga. Esto es muy posible, aunque también sabemos o entendemos que el estudio de la escritura en tiempos bíblicos era un estudio comunitario. Todos eran bienvenidos a venir y a participar de la enseñanza. No había como un proceso de matrícula y que solamente cuando pasaban lista y quienes se mencionaban en esa lista podían estar ahí. No, era muy posiblemente que entre semana también llegaran niñas, niños, mujeres a aprender en comunidad. Pero tener la oportunidad de tocar un papiro, de leerlo, de sentarse e interpretarlo, da luz a pensar de que esto era el trabajo de aquellas personas que habían sido formalmente formadas, valga la redundancia, en lo que se llama la instrucción de la Tanaj. Eso es lo que tenemos de forma extrabíblica. Otra vez vuelvo a leer para ustedes el pasaje en Lucas 2:52. Así que Jesús bajó, me devuelvo al 51, Lucas 2:51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió, o sea, ya venía siendo formado, que es lo que nos decía Lucas 2:40.
Jesús siguió creciendo, y la palabra acá es en sabiduría y estatura. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Podríamos pensar también en que Jesús, al ser Dios, pues no necesitaba formación, que Él ya todo lo sabía. Eso es una posibilidad y la verdad es que se puede debatir. Si Jesús es Dios, bueno, eso significa que tenía el conocimiento divino y no necesitaba leer un libro para saberlo porque Él lo inspiró, ¿no? Eso es una posibilidad y ahí nos quedamos sin ningún tipo de argumento para poder contrarrestar esa postura. Filipenses, por otro lado, nos enseña que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó. Eso nos da luz a pensar o a interpretar que durante el tiempo de su encarnación, Jesús vivió sujeto al Espíritu Santo, a la Escritura y en obediencia al Padre. O sea, es posible que Jesús, siendo Dios, se haya limitado al conocimiento completo de las cosas y Él haya aprendido la Escritura. A eso nos referimos cuando vemos que dice que Jesús crecía en sabiduría. Ahora, otra posibilidad a pensar es que Jesús era como un genio, un muchacho genio, que con solamente una lectura rápida se aprendía las cosas. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Y tal vez como algo dentro del proceso de formación y de bendición de parte del Padre fue crear a Jesús con una capacidad cognitiva, una capacidad de retención un poquito más acelerada que el ser humano promedio. Bueno, esa es una posibilidad. Pero también nos devolvemos a Isaías cuando nos dice que no había ni siquiera en Jesús más hermosura que en los demás. Que Jesús fue un muchacho común y corriente. Eso me hace pensar a mí que esta idea de crecer en sabiduría haya sido algo en lo que Jesús tuvo que esmerarse. Y como un judío común y corriente, tuvo que prepararse, tuvo que asistir a la sinagoga, tuvo que memorizar el texto como cualquier otra persona dentro de la providencia divina de Dios Padre para nosotros, la humanidad, con respecto a lo que Jesús y quién Jesús es. Jesús nos modeló un apego a la Escritura y una dependencia al Espíritu Santo que son reproducibles el día de hoy también. Esa es mi observación con respecto a la formación académica de Jesús. Yo creo que Jesús tenía la vocación de carpintero porque su padre era carpintero. Yo creo que Jesús tomó en su mano, si fue un martillo, si fue un cincel, desde que era muy pequeño, instruido por su padre. Pero también veo, de acuerdo a esta narrativa de parte de Lucas, que el crecimiento en la sabiduría de Jesús, además de venir por su papá y por su mamá, pudo o cabe la oportunidad de que fue formada a través de la escuela formativa de su época. Es muy posible que Jesús no dijera voy a ir a Bet Sefer o voy a ir a Bet Talmud. No habían lugares que tuviesen esa señal así, ese título a la entrada. No estoy diciendo eso. Eso va a suceder nuevamente después del año 70. Pero yo sí creo o sí veo algunas pistas a lo largo del estudio de la vida de Jesús en cómo Jesús sí pudo haber sido formado académicamente de acuerdo a la época en la que él vivió, para luego llegar a convertirse, como ya todos sabemos, en un rabí, que es el rol que vemos a Jesús cumpliendo durante su ministerio público. Jesús no era de la tribu de Leví, por lo tanto Jesús no fue un sacerdote, no tenía una función levita dentro del templo. Jesús era de la tribu de Judá. Jesús tampoco fue un sacerdote o no fue un escriba, no fue un maestro de la ley. Jesús fue un rabí. Y entendemos extrabíblicamente que los rabí eran expertos en el entendimiento y la interpretación, no solamente de la Torá, no solamente de los primeros 5 libros de la ley o del Primer Testamento, pero un rabí conocía la Tanaj, todo el Primer Testamento, se lo sabían de memoria y se encargaban de enseñarlo a otros de manera que, por la manera en que ellos lo ponían en práctica y lo vivían, los discípulos que ellos escogían lo hicieran
también. Otra vez, nos hemos ido un poco del lado extrabíblico de cómo era la formación académica, por decirlo así, entendiendo que era muy distinto hace 2000 años, ¿no? De un Jesús o de un rabí en la época en que Jesús desarrolló su ministerio. Lucas y Mateo son los únicos de los 4 evangelios quienes nos cuentan sobre esta etapa de preparación de Jesús. Lucas también va a hacer lo mismo que Mateo hace un rato cuando les mencioné. Después del evento de Jesús en el templo, siendo formado, tiene sentido, dice el texto que él tenía 12 años y todo lo que les acaba de compartir dice o nos recuerda que Beth Sefer forma a los niños y a las niñas entre sus 5 y sus 12 años. Para la edad de 12 años Jesús ya tenía suficiente contenido para poder debatir, para poder hacer preguntas y poder caer en cuenta él mismo de que él era el Mesías, muy posiblemente. Después de este evento, Lucas dice, con lo que Lucas continúa, es con el ministerio público de Juan el Bautista. Desde sus 12 hasta sus 30 años no tenemos información bíblica de qué sucedió con Jesús. Pero todo esto que les decía, de la formación académica para llegar a ser un rabí, podría ser una de las rutas que Jesús tomara entre sus 12 y sus 30 años para que finalmente a sus 30 años él fuese reconocido como un maestro, como un sabio. La palabra rabí nuevamente se empezó a utilizar después del año 70. La palabra más correcta a utilizar es un sabio de la Escritura, en la época en que Jesús desarrolló su ministerio. La otra cosa interesante de los sabios es que estos tenían discípulos, que ellos reclutaban a muchachos entre sus 14 y 16 años, posiblemente la edad en que Jesús posiblemente también fue discípulo de alguien más, no voy a entrar en debate por ahí con ese argumento, tenía para poder seguir a un discípulo, a un rabí, que también nos puede poner a pensar sobre las edades posibles de los discípulos de Jesús cuando él también los escogió. Estos son algunos de los eventos que tenemos que Lucas y Mateo nos cuentan de esta etapa de preparación. En el próximo episodio, y sería el cierre de esta primera temporada de la etapa de preparación, vamos a tomar un ratito para conversar de cuáles son los principios que podemos extraer de estos 30 años y los eventos que hemos estudiado. ¿Cuáles son los principios que extraemos para aplicar a una vida, a un estilo de vida, hacedor de discípulos? ¿Cuáles fueron la manera en que Dios le proveyó a Jesús? ¿Cómo Dios lo formó? Entonces, lo que hemos hecho hasta el momento es mencionar los eventos. En el próximo episodio lo que vamos a intentar hacer es extraer principios prácticos que nosotros mismos podemos identificar en nuestra vida y que podemos intencionalmente también enseñar a las personas en quienes estamos invirtiendo también. Todo buen líder tiene una etapa de preparación. Jesús no apareció simplemente con 30 años para iniciar su ministerio. Jesús fue bebé, Jesús fue un niño, fue un adolescente, fue un joven en la época en la que él vivió, sí, hace 2000 años atrás. Y cada una de esas etapas funcionó para formarlo a él como individuo y como líder. También otra cosa que vamos a darnos cuenta dentro de la estrategia de Jesús es que una vez que él inicia su ministerio, que toma aproximadamente 3 años y medio hasta su crucifixión, él también tuvo una estrategia muy clara en el proceso en el que él como maestro desarrolló discípulos, que es el modelo que nosotros en Singular queremos motivar y adaptar y adoptar para nuestra vida. Estamos llegando entonces al final de los eventos de la etapa de preparación de la vida de Jesús. Yo espero que estos eventos estén ayudando, como dice un dicho judío, que ponga miel en su boca, de manera que usted tenga más ganas de seguir profundizando y seguir aprendiendo de lo que fue esta etapa de preparación en la vida de Jesús. Que por cierto, tomamos muchas veces poco o nada de tiempo en nuestro caminar con Cristo para meditar en estos eventos, que yo creo que son de gran ayuda en la formación del carácter y las prioridades de Jesús.
Muchas gracias por vernos. Nuevamente esperamos que este contenido le esté animando, le esté formando a usted con la intención de que usted también forme a otros y así sea parte de un movimiento hacedor de discípulos en Costa Rica, en Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Que esté muy bien y que Dios los bendiga.